dentro de los artículos enmendados de la duración del mandato, quien está en ejercicio del cargo de presidente solo podrá ser electo nuevamente por el periodo siguiente si hubiese presentado renuncia al mismo 6 meses antes de los comicios generales. A 2 años de aquel fatídico 31 de marzo del 2017, todavía quedan muchas preguntas por responder. Un mes que ya se convirtió en sinónimo de alerta y de lucha, de reivindicación y de esperanza. Marzo del 2017 fue un mes particular, en el que funcionó con extrema ceguera y capricho aquella máquina que buscó insertar la figura de la reelección presidencial a través de una enmienda constitucional, cueste lo que cueste. Y nos costó demasiado. Nos costó una vida. Yo estuve sentado toda la noche, hasta las 12 de la noche yo estuve sentado viendo la televisión. Siguiendo todo lo que pasaba allá. Viendo todo lo que pasaba, todo. Después me fui a acostarme y se despertó otra vez mi señora y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo está la cosa? Y le dije, gracias a Dios no pasó nada, le dije, porque ya está todo terminado. Aparentemente a las 12 de la noche ya había terminado todo. Parecía que se calmó todo. Se calmó todo ya, no había más nada enfrente por lo menos ahí. Y me acosté y dormí, y eso a las 1:30 vino un vecino nuestro a avisarnos. Y vino y golpeó la puerta. Y le preguntó a mi señora quién era. Yo soy fulano. Se levantó, mi señora se fue, abrió la puerta y le dijo el muchacho, es no imina Diego, porque a malicia Rodrigo, pues algo le dijo. Bueno, le quería decir directo, ¿verdad? ¿Y cómo te dije que los vehículos pasaban por acá? Mi señora, en medio del sueño, ¿verdad?, creyó que era Rodrigo que ya venía, que llegaba. Y según su mamá, ella escuchó tal y cual que él llegó. Entonces le dijo al muchacho, le dijo a mi señora, no, si Rodrigo ya vino, le dijo mi señora. Y entró otra vez mi señora. Y vino, abrió la puerta del cuarto de Rodrigo. La luz estaba prendida. Eso no sabemos cómo fue, ni quién prendió, ni nada. La luz estaba prendida. No estaba ahí. Se fue al baño. Tampoco estaba. Y cuando salió del baño, como para irse otra vez a la calle, mi hija se duerme en otro cuarto que está más allá. Mi hija se duerme ahí. Ya le mensajearon lo que había pasado y ella ya empezó a gritar. Y empezó todo. Ahí se enteraron por primera vez. Ahí nos enteramos. Y ahí ya empezaban a llegar los amigos de él. Y todo el mundo ya empezaban a llegar la gente. ¿Hasta qué punto era ir demasiado lejos? ¿Habrá pasado esta pregunta por la cabeza de los 25 senadores que decidieron primero modificar un reglamento interno y luego sesionar a puertas cerradas en la bancada del Frente Guazú para dar rienda suelta a un proyecto de enmienda cuando todo, absolutamente todo, ya se había convertido en un atropello a las leyes y a la Constitución? ¿Eran conscientes de lo que hacían? Aquella previa del 28 de marzo ya era un claro indicio de lo que podría venirse. 2 días después, el 31, se consumaría el hecho y la ciudadanía respondería. Demasiadas dudas, un sinfín de preguntas. ¿Hubo órdenes? ¿Por qué la policía actuó como actuó? ¿Por qué tenían plomo en vez de balines de goma?
Y preguntas que a 2 años continúan vigentes. Buenas noches para todos, gracias por acompañarnos en esta edición de AM en la que arrancamos, Enrique, recordando aquel 31 de marzo. Hoy, de nuevo, un 31 de marzo. Asimismo, a 2 años de aquel capricho, aquel pacto entre cartistas, luguistas y llanistas que derivó en una muerte y también derivó en una persona que perdió un ojo a raíz de una brutal e inexplicable represión policial. En un rato vamos a recordar aquella noche en el testimonio suyo, porque fuimos y entrevistamos a Manucho. Manucho, un joven que va a contar por qué decidió ir a la plaza, qué le motivó a presentarse en medio de esta movilización y cómo fue ese momento en el que recibió un impacto en el ojo y terminó perdiendo la visión de ese lado. Ni lo había notado hasta que finalmente unos médicos, estudiantes en realidad de medicina de la Universidad Católica, lo asistieron y terminaron llevándolo de urgencias a un centro asistencial. El 31M es recordado el día de hoy en el Partido Liberal Radical Auténtico. Ahí está en vivo nuestra compañera Emilza Ponte, a quien ya saludamos a esta hora en AM. Hola Emilce, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal Santiago? Enrique, saludos a toda la audiencia. En primera fila están viendo a las autoridades del Partido Liberal, aquellos protagonistas del 31M. Imágenes que en estos momentos se pueden compartir con ustedes frente al Partido Liberal. La presencia de muchos adherentes a este sector político partidario, como así también ciudadanos, rodeados con banderas, algunos... Y que en minutos más va a tener como principal representación, Santiago, el momento en el que los policías atracan el Partido Liberal y esto desemboca en la muerte de Rodrigo Quintana. Está el papá de Rodrigo Quintana, está Efraín Alegre, están todos aquí siguiendo esta canción de protesta que se está escuchando justamente sobre lo que significa el poder por encima de la verdad que muchos abrazaron esa tarde, noche del 31 de marzo del 2017. El acto central, además de esta representación que se va a dar en minutos más, Santiago, va a contar alrededor de las 20:15 minutos con el discurso del padre de Rodrigo Quintana, quien en estos momentos está también aquí en primera fila observando parte de este momento artístico, por decirlo así, pero es una canción de protesta. Y el aplauso de la gente, de cierta forma, acompaña el clamor que está manifestando este joven, Santiago. Muy bien, Emilce, muchas gracias. Vamos a retornar con vos en breve, en vivo, desde la sede del Partido Liberal Radical Auténtico. Hablábamos de Manucho, Enrique, un joven que hoy con su testimonio nos va a contar cómo fue el momento en el que decidió ir a la plaza el día de la movilización del 31M. Así es, la cantidad de mentiras que se han tejido después de lo ocurrido aquel 1 de abril, aquel 31 de marzo y 1 de abril. Una de las personas que fue víctima también de una represión policial brutal, ahí lo veíamos recién en vivo al diputado Edgar Acosta, él fue uno de los más afectados por la represión policial. También estuvo Manucho, un joven que fue casi por curiosidad a la plaza a ver qué pasaba y ahora perdió el ojo, perdió la visión de un lado, fue objeto de una campaña solidaria y masiva también en las redes sociales. Recordamos su testimonio. Dale, vamos. Lejos del Congreso, a más de 10 cuadras, la represión policial era tan fuerte como la que había frente a la sede legislativa. Era necesaria. Había órdenes de llegar hasta tan lejos. Allí iba Emanuel, más conocido como Manucho, a solo 4 cuadras de su casa, entre la curiosidad de querer saber cómo estaba la situación y las ganas de hacer algo. En aquel segundo que pasó tan rápido como un abrir y cerrar de ojos, cambiaría absolutamente todo en su vida. Y se daría cuenta más adelante lo cerca que estuvo de contar otra historia completamente diferente, o incluso no poder contarla. Yo estaba viendo la transmisión, ¿verdad? En Telefuturo, que fue la transmisión que mostraba así en largo qué pasaba. Y llega un momento donde se corta la transmisión. Y yo sentía curiosidad de saber qué pasaba, ¿verdad? Pero al salir le encuentro a un amigo que se llama Rodolfo. Y ahí la idea fui yo, eso es lo que siempre le digo, ¿verdad? A mi mamá o a todos que no le culpen a él. Yo fui el de la idea, le dije, ¿y si nos vamos a mirar qué hay hacia... a ver qué pasaba?
Y fue cuando estábamos sobre Caballero y Eligio Ayala, ya había medio tumulto y había miles de policías reprimiendo y una zona donde no tenía nada que ver. Para mí al menos son más de 15 cuadras y no hay nada. O sea, ¿qué vas a reprimir hacia lejísimo desde el Congreso? Entonces en un momento yo digo, bueno, vamos hacia arriba y nos vamos hacia arriba y ahí es donde nos perdemos nosotros porque hay corridas y yo me pierdo a mis dos amigos. Entonces yo en un momento me quedo así quieto. Y en un momento yo no se escucha nada y ahí es donde yo medio salgo porque yo salí como para ver hacia dónde me voy. Cuando salgo ahí siento un tipo, parece como una pestañita que te entra, así una molestia siento. No fue un dolor así o una explosión o algo así, sino que siento algo que me entra en el ojo. Y empiezo a hacer esto y no había sangre. Y me empiezo a limpiar, así tenía una remera gris y veo que era sangrecita. Y lo primero que yo pienso es mi párpado. Me agarró el párpado, digo, porque estaba... tipo, me dejó medio tonto, vamos a decirle, así como una pelota cuando te viene y te deja medio... Entonces en eso yo agarraba así y me quedé quieto y cuando me di cuenta me fui hacia el Hotel Chaco y ahí me di la vuelta y me voy hacia la Plaza Uruguaya, donde estaban unos estudiantes de la Universidad Católica, todos con bata, estudiantes de medicina, que están auxiliando a la gente. Yo me quería derramar agua, porque calculé, como te digo, que no pasaba nada, que era mi pestaña, algo así que me entró, no sé, que no calculé en ese momento, yo no me mencioné. Entonces él me dice, acostate acá, me dice, acostate, te vamos a ayudar, me dice. Por lo menos él vio algo diferente, ¿verdad? Y me acuesto y ahí me dice, vos tenés que irte a emergencia, me dice. Y ahí yo me digo, ¿qué pasó? Le digo, no, espérate, vamos a ver a alguien que te auxilie, así. Y entre ellos los muchachos así pararon un auto X, encima ahí sobre ya 25 de mayo y Antequera o para abrir más o menos más hacia allá, más alejado. Entonces yo me subo, me tiro al auto y le dije, llévame al hospital de clínica, ¿sí podés? Le dije, sí, cómo no hay problema. Y ellos me llevan hasta San Lorenzo. Y llego allá a San Lorenzo y hay urgencias oftalmológicas. Me dieron el diagnóstico, cuando la doctora me da así, tipo me revisa y me dice, jodidísimo, te digo bien, me dijo. Y yo le preguntaba, te digo lo ya que así, a simple vista la visión vos, chao, vas a perder de alguna forma o mucho o poco, no sé, pero súper complicado tu caso. Y me dijeron, prepárate que mañana entras a cirugía de urgencia. Y entonces al final entré a las 3 de la tarde a cirugía, que fueron no sé cuántas horas después y ahí entré en cirugía a las 3 y mi papá ya sabía, pero mi mamá se enteró después. Imagínate lo que... A mí me trajeron, se llama la enucleación ocular, ¿verdad? Que te extraen todo el lobo ocular, así, perfectamente. Entonces, el domingo estuve en mi casa y vi lo de Rodrigo Quintana y ahí dije, no me pasó nada. O sea, siempre digo eso, que es malo decir, ¿verdad? Pero me sirvió ver eso para saber que a mí no me pasó nada al final, ¿verdad? Con lo que le pasó a él, comparando con lo que le pasó a él. No, nada. A mí no pasó nada. Y por eso siempre yo agradezco que a mí solo eso. Manucho fue prácticamente por curiosidad, él mismo lo cuenta, estaba mirando la transmisión de Telefuturo, en un momento se corta la transmisión y él dice, le llama a un amigo, le envía un mensaje para ir a ver qué es lo que estaba pasando. Me generó curiosidad y ahí estuve. Y la policía estuvo reprimiendo en un lugar que no había por qué reprimir, porque ya era muy alejado del lugar, del foco del conflicto principal, contaba Manucho. Y hasta ese lugar, 15 cuadras lejos de la zona donde era el conflicto, seguían lloviendo balines de goma. Inexplicable hasta hoy la brutalidad de la policía, cómo despejaron la zona del Congreso justo cuando fue aquel incendio, no se permitía que los bomberos pasen. Qué curiosas reacciones tuvo la Policía Nacional, esos cruces de llamada, muchas cosas que uno puede tejer en investigaciones y que finalmente nunca se investigó. Hasta ahora siguen sin explicarse. Y en el Congreso preguntamos a 2 años de aquel episodio, sobre todo aquellos que se habían encerrado en la bancada del Frente Guazú, en este lugar. Legisladores de todos los sectores políticos, ahí vemos gente del Partido Colorado, ahí vemos gente del llanismo, del Partido Liberal, ahí vemos a gente que supuestamente hoy está enfrentada políticamente, pero que perfectamente compartía, sin mayores inconvenientes, ese lugar y esa bancada, sesionando, entre comillas, de manera oculta,
hasta que ya decidida la situación del cambio de reglamento, terminan abriendo las puertas como para que se pueda ver quiénes estaban en ese lugar. La pregunta que llevamos hasta el Congreso con nuestro compañero Ricardo Alderete es si lo volverían a hacer de esta manera, si volverían a forzar, mirando las consecuencias que tuvo aquel intento de atropello de enmienda constitucional. Este es nuestro recorrido por el Congreso. De lo que... Senador, una pregunta puntual. Sí. Si tuviera la posibilidad de retroceder en el tiempo, teniendo, si podemos mirar un poquito hacia allá para no... Y volver a votar o volver a apoyar la enmienda a favor de la reelección, teniendo en cuenta todas las consecuencias que hubo después de eso, ¿lo volvería a hacer? Del tema de las consecuencias. Las consecuencias son, o sea, la historia hay que jugarla en tiempo y espacio, ¿verdad? O sea, uno nunca puede hacer futurología. No, por eso, volviendo para atrás, digamos, ya conociendo lo que pasó ahora, ¿volvería a insistir con la enmienda o hasta qué punto creerías que sería forzar demasiado eso? Iría por la reforma, porque la Constitución hay que cambiarla. ¿No volverías a entrar entonces a la bancada del Frente Guazú buscando esa enmienda? No, iría por la reforma. Tendríamos que hablar, porque la Constitución es un tema muy delicado, es un pacto social, ¿verdad? En la cual debe haber un acuerdo amplio de todos los sectores, ¿verdad? En ese sentido hay que buscar, yo creo que el camino es la reforma para producir los grandes cambios. ¿Qué cambiarías de ese momento, senador? Incorporaría la reelección, la posibilidad de la reelección y eliminaría el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Si tuvieras la posibilidad de volver en el tiempo, ¿hasta qué punto sería demasiado ir en busca de esa enmienda para la reelección? Lamentablemente hubo una pérdida humana, que el joven Quintana. Hubo gente que instó a la confrontación. Todos tienen derecho a manifestarse, pero no venía a destruir una institución como es, en este caso el Congreso. Está todo, ustedes tendrán todo grabado. Vinieron a destruir un poder del Estado, creyendo que de esa forma imponían sus ideas. Yo siempre voy a estar al diálogo, a la pacificación, a buscar, en ese caso yo acompañaba la enmienda para que la gente decida si quería o no la figura de la reelección en nuestro país a través del sistema democrático. Paraguay es el único país en Sudamérica que no tiene esa figura y es el tercer país en Latinoamérica. ¿Volverías a buscar teniendo en cuenta todos esos factores? Diálogo, a través del diálogo, en forma pacífica. ¿Cuál es el reglamento que sigue vigente? ¿Ese que se forzó para la enmienda y se calificó para buscar esa reelección o ese quedó anulado? No, el de la enmienda sigue vigente, nunca hubo ningún cambio. Es irregular y todo, pero sigue. Irregular, pero nosotros tenemos que modificar. Así como modificamos los estatutos del partido, así tenemos que modificar también eso. Chao. Ahora sí, ya me echa el presidente. Algo no le puedo preguntar, uno último, está hablando, algo nomás le quiero hacer una pregunta. Una pregunta más nomás, todavía no me empezaste a decir. Qué difícil para muchos el decir ya con el diario del lunes si lo volverían a hacer o no. Es como que no son capaces de reconocer que aquel límite al que se había llegado fue un límite extremo y que hay otras vías constitucionales que permiten cambiar la Constitución. Es como que les cuesta saber cuál fue el resultado de haber forzado aquella enmienda constitucional. Y se escudan hablando de aquella quema del Congreso, ¿verdad? Criticando más a los manifestantes que autocriticarse y pensar en aquel atropello a la Constitución, uno de los capítulos más nefastos de esta etapa democrática paraguaya. Y fíjense en el peligro, guarden estas declaraciones, porque cada periodo presidencial tiene alguna intención de reelección. Cartes con Lugo y Llano fueron los que más lejos han llegado. Pero estos hombres ya no acostumbraron a pactar entre ellos todo el tiempo y cambiaron más sus posturas cada vez que eso requiera o cada vez que les convenga. Así que presten atención a esto. Hasta ahora no lo reconocen, hasta ahora no se autocritican y fíjense que podría volver a ocurrir en cualquier momento. Queríamos hacer esta recordación del 31M y, por supuesto, con el testimonio de protagonistas que, de alguna manera, pasaron por situaciones diversas o en lo político o directamente en las manifestaciones de aquel día.
algunos hoy incluso privados de su libertad por otras razones. Vamos a hacer nosotros una pausa. A la vuelta de la pausa, una cuestión que fue debate en el transcurso de estos días. La situación de los soleros, la situación de los ceramistas, el gobierno que de alguna manera, posterior a una movilización, tuvo que tomar la decisión de firmar un compromiso para levantar la movilización que había sido propuesta por el sector de la olería y de la industria cerámica en nuestro país. Ahí en el medio surgieron otros elementos mucho más de fondo que tienen que ver con si aquellos materiales prefabricados son materiales que vienen de otro país y roban de alguna manera, por llamar de algún modo, puestos de trabajo a familias paraguayas, o es parte de un proceso de avance en el que toda industria debe ayornarse como para poder competir de alguna manera en el mercado. Y lo segundo, que es fundamental y vamos a debatir con el ministro de la Vivienda en nuestro país, Dani Durán, vamos a debatir con arquitectos, con representantes de la industria cerámica y con representantes del sector laboral olero. ¿Es constitucional tomar una postura en la que, compitiendo productos nacionales, se tenga que elegir a una industria por encima de otra? ¿Hay otro camino intermedio que no excluya a ninguno de los competidores? Y, por sobre todo, ¿cuál es la intervención que tiene el Estado en la formalización de un rubro que históricamente, incluso en sus derechos laborales, ha sido relegado? Así es, el debate de lo que ocurrió en la semana, esta protesta gigantesca, camioneros que entraron a Asunción. Bueno, hoy vamos a entender el fondo de la cuestión, qué consecuencias puede tener en la economía de nuestro país y cómo va a continuar esta historia. Así que AM para entender el día de hoy, para tomar el hilo de cuál fue el tema de conversación durante la semana pasada. Tenemos que hacer nosotros la pausa. 20:26, estamos haciendo AM en vivo a través de Noticias Paraguay. Ricardo Delete, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Justamente ahora vamos a presentar lo que fuimos a buscar a Tobatí. Fuimos a ver cómo trabajan los oleros, cómo trabajan los de la industria de la cerámica, en qué condiciones, situación laboral, peligrosidad, y esto es lo que encontramos. A unos 63 kilómetros de Asunción se encuentra la segunda ciudad más grande de Cordillera, Tobatí. Con poco más de 32.000 habitantes que, en su mayoría, se dedican a la olería, cerámica y artesanía. Una ciudad extraordinariamente rica en sus recursos naturales. En un paseo por sus tierras, llegamos hasta el lugar de trabajo de Arnulfo Ojeda y nos explicó cómo funciona el negocio de la olería en Tobatí. Ueruina arcilla, cuál es el proceso de olero royapoa. Primer proceso la royapoa la ueruca la arcilla, cuál era ya lleva cuál la ore ladrillona. Cuál vino la cantera cuál la adobe peape guion senta ajina. Ahí voy a la adobe o imbao oye ya popañe que timbao ve oye cargar la horno. Primer pea la horno. Debe orar la rombollita ajina peor asada por un proceso lleva de que es la encadenado, pea orar la encadenada. Se la dueño colocar cuál local de trabajo cuál. Cuando este hora entre 4 rombapo, todo mayor de edad. Orero rombapo al detajo, ore trato pe me rombapo. Hoy que tío ve lo mitad he tenido 2.000 adobe, oye, jamás trabajo. Au pay o cobra beta, vamos a lo mitad ya por otro trabajo. Ro cargar la horno, ro encadenar la ore adobe, o pea la ro ya puedo llevar la ore que timba ahí. Esto es importante, fundamental el tiempo, porque nosotros, como le dije, estamos en la intemperie. Ojalá que algún día algún préstamo que salga por ahí nos diga, bueno, vamos a hacer galpones a ustedes. Pues precisamos la ayuda de mucha gente.
La realidad, doña Ñeana, lleva ahora otro gobierno en Guarecui, ahora trozado y de casa prefabricada. Ahora en ya hoy te oigo y upea, sea parama que beten, co anga y me que apara hangma se tema la otra. Pengo hoy coco y que la reunión para Guadalupe, ahora joco y año comprometer la gente del gobierno de Yapoveo la casa prefabricada. Pero pico van a hacer la año por un year, ya por year. No más casa prefabricadas en el gobierno. Especialmente la obra hecha por el gobierno lleva porque pesa para más bien familiarmente en Yimbapo, he explotado el trabajo de olería. A gusto lo metañe sentir lo más apoya ver la olería. Porque Oreo te oí la ciudad de Tonatí depende de toda la olería. Entonces Oreo lo considera ya anda trabajo peligroso. Tampoco es contaminante como la gente dice. No tenemos residuos tóxicos ni nada en nuestros materiales. No, nosotros no vamos a aceptar que se termine la olería. Eso ya estamos, como te voy a decir, ya estamos preparados para eso. No vamos a aceptar, hasta no poder tenemos que intentar. Entonces a ti depende de todo de la olería. Vamos a hablar de la segunda parte de este viaje que hicimos a Tobatí y nos metimos más en la cerámica, Ricardo. Así mismo, y fíjate en lo último que decía don Arnulfo, no vamos a permitir que se termine la olería, pero ahí entra el debate, es necesario que termine, debe terminar algún día. Y ahora nos metimos a la cerámica, y fíjense la diferencia entre lo que es precario, ese negocio del patrón y dos, tres trabajadores, sí, y cuando crece un poco más en la industria de la cerámica. Hay distintos niveles de oleros, en cantidad de empleadores y recursos, y por supuesto, también en infraestructura. Hay más de 2.000 oleros en Tobatí. Muchos de ellos trabajan como Arnulfo, y quienes pueden, adaptan más tecnología. El nivel más común es ese, el que es casi familiar. Un patrón y 3 o 4 obreros que puedan dar una mano al negocio, considerada una olería pequeña. La de Arnulfo tiene una capacidad para fabricar 3.000 ladrillos por día y un horno para 20.000 ladrillos. Después se encuentran las medianas, un poco más grandes y con mejor infraestructura, con una capacidad de llegar a más de 8.000 ladrillos por día y hornos que puedan alcanzar a albergar 50.000 ladrillos. Acá trabajan 7 obreros. El proceso empieza con nuestro esto de arcilla. La arcilla cargamos con nuestra pala cargadora al dosificador de la materia prima. Sigue acá con la mezcladora, mezcla la arcilla porque usamos de 2, inclusive a veces de 3 tipos de arcilla. Depende de lo que queremos producir. Pasa acá en la primera laminadora, las partículas un poco grandes molinan o prensan un poquito. Pasa a la siguiente laminadora más grande que prensa más inclusive para tener una mejor calidad de producción. Después ya pasa a la maromba que le decimos nosotros, que es el que saca ya el material que queremos producir. Acá le ponemos el molde que queremos producir. Si queremos cortar teja, ponemos un molde de teja. Queremos cortar tejuelón, ponemos un molde de tejuelón. O ladrillo hueco. Eso ya depende de lo que queremos producir. Va a nuestro secadero de teja. Acá tenemos lugar para secar 25 a 30.000 tejas. O si queremos producir tejuelones, pasamos a nuestro secadero de tejuelón, que tiene un proceso de secado de aproximadamente 15 días y es que se va a secar en forma natural. O si queremos producir ladrillo hueco, acá tenemos nuestra cancha de ladrillo hueco. Le pusimos ventiladores, que es uno de los secadores más baratos que podemos conseguir. Y ya seguimos con el siguiente proceso, que es el proceso de cargar en el horno y de la cocción del material. Acá tenemos un horno cargado completamente. Así se carga un horno, está totalmente lleno ya. Ya está esperando nomás ya su... ¿Y de acá saliendo del horno a dónde va? Y ya esperando ya a los compradores. Esperando ya a la gente al Ministerio de Urbanización y Hábitat para que nos compren nuestro producto, que
está un poco jodido ahora. La cocción que tiene hasta el fondo, tiene, como te dije, tiene una cocción perfecta. Nosotros quemamos ya nuestros productos con materia prima, por decir así, de desecho. Usamos cáscara de arroz, usamos cáscara de maní, usamos los desechos de los aserraderos, el aserrín. Siempre a nosotros se nos tilda de que somos deforestadores, que es totalmente mentira, porque nosotros usamos las pequeñas ramitas que son los grandes ojeros, los grandes ganaderos son los que deforestaron desde años y años atrás todos nuestros bosques grandes. Nosotros traíamos las pequeñas ramas nomás que sobraban. Ellos juntaban todo con su topadora de la gran puta, le prendían fuego y a nosotros se nos persigue como si fuéramos delincuentes a los leñeros. Se nos persigue más que a los contrabandistas de cigarrillos, a nosotros. Orega, tú la culpable. Obviamente no vamos a pretender abordar todos los aspectos de esta cuestión, pero queremos una primera aproximación en un debate que sobre todo tiene que ver en la necesidad de no enfrentar a sectores. No enfrentar a sectores significa que todos sean escuchados de algún modo y que sobre todo respetemos un marco, que es el marco de lo que marcan las leyes en este país y si esas leyes están o no están ajustadas a la Constitución Nacional. Dentro de la Constitución, si todos esos límites son respetados, adelante con las decisiones que se tengan que tomar. Pero en aquello que está fuera de la Constitución, finalmente tenemos un problema porque es el marco que nos dice cuáles son las reglas de juego en este país. El planteamiento inicial, el que habíamos escuchado, partía de una base que para mí es una base falaz. Todo lo prefabricado viene de afuera. Si todo lo prefabricado viene de afuera, probablemente la discusión sería otra a la que podamos llegar a tener hoy. Cuando mirando un poquito cómo funcionaba la industria de parte de materiales prefabricados, nos dábamos cuenta que no venía todo de afuera. Y que en contrapartida, probablemente el temor que tuvo el gobierno en el momento en que reaccionó de manera rápida y firmó el documento de manera rápida era porque le cerraban todas las vías de acceso y habían demostrado los oleros que venían de verdad con los ceramistas a dar guerra y dar pelea. Y segundo, porque hubo una promesa que para mí de manera oportunista en lo político fue y realizó Mario Abdo Benítez al visitar a los oleros en campaña electoral, donde les dijo, lo que está haciendo Soledad Núñez como ministra de Senavitat es matar la industria de ustedes y eso no va a pasar conmigo. No más a las casas prefabricadas, decía el presidente de la República. Lo hizo con fines electoralistas y eso le vino hoy como un boomerang. Me hago cargo de lo que estoy diciendo. Nos visita el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, el arquitecto Dani Durán, para hablar respecto a este acuerdo con el que llegaron finalmente con el sector de oleros y ceramistas. Hola, ministro, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Santiago, para vos, los panelistas y para el público, muy buenas noches. Nos acompaña también Bernardo Giret, que es el representante del gremio de oleros y ceramistas. Hola, Bernardo, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, Santiago, y a los panelistas también. Y estamos acá para explicar alguna idea que tenemos como olero. Perfecto. También nos acompaña el arquitecto Aldo Cristaldo. ¿Qué tal, arquitecto? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo están? Un saludo a todos también. Muy contento de estar aquí esta noche. Y también está con nosotros el ingeniero César Ayala, miembro de la Cámara Paraguaya de la Industria Cerámica. Hola, ingeniero, ¿cómo estás? Buenas noches, Santiago. Buenas noches, ministro, Bernardo y Aldo. Buenas noches a la teleaudiencia también. Lo primero que quiero preguntar, ministro, es ¿por qué el gobierno firmó con la urgencia con la que firmó ese documento de acuerdo final con el sector de oleros y ceramistas? ¿Cuál fue la razón por la que dijeron, le firmamos este acuerdo? Porque ya lo veníamos hablando de ese tema, Santiago. Nosotros tuvimos 2 reuniones en el Ministerio de Urbanismo y Vivienda y tuvimos una audiencia pública con ellos, en donde entendimos que el problema no era una cuestión solamente de cuál es la tecnología a seguir, sino también era un problema hasta, te diría, social. La cantidad de gente que vive, convive y todas las familias que conlleva este tipo de productos. No es una cuestión, yo creo que el compromiso que tomó el presidente Abdo Benítez estuvo reflejado desde el vamos.
por lo menos, voy a aclarar muy bien, desde el Ministerio de Urbanismo que nosotros tenemos. Y tal es así que lo venimos demostrando. Acá hubo una pequeña, justo coincidió con un viaje que yo tenía, porque si no hubiese sentado la postura clara de lo conversado en esa reunión, en esa audiencia pública que lo hicimos en la Biblioteca del Congreso. Y acá está demostrado cómo nosotros venimos cumpliendo hace tiempo ya, en donde desde un 20%, acá yo quiero aclarar muy bien para no confundir, materiales prefabricados implica lo siguiente, engloba todo. Nosotros hoy día estamos prácticamente construyendo ya desde la administración anterior 100% de pisos, 100% de ladrillo, no se importa el ladrillo, no hay un ladrillo brasilero, argentino, etcétera. Solamente la discusión siempre se basó en las viviendas sociales, en el tema del techo de teja y tejuelón o las chapas prefabricadas. Y acá nosotros tenemos el gráfico en donde de un 20% que anteriormente teníamos en el mes de julio, agosto del año 2018, hoy día estamos en un 65% de techos de tejas y tejuelones, y en este llamado que vamos a hacer ahora en el mes de abril del 2019 vamos a llegar ya prácticamente a un 85%. Yo creo que acá hubo un poco de no conocimiento de cómo nosotros no podemos cortar las licitaciones que ya están en camino. No podemos decirle al constructor, ¿sabe qué? Vamos a hacer de nuevo la licitación que viene en proceso y vamos a cambiar al sistema de techo de teja y tejuelón. Pero yo creo que acá faltó un poco más de diálogo totalmente. Sí creo, debo de reconocer, yo voy a hablar de mi ministerio. Nosotros tenemos un 100% hoy cumpliendo lo prometido con el presidente de la República, lo refrendado por mi persona, Santiago. Salió en esa reunión de audiencia pública y salió al día siguiente en los diarios. Lo que creo que generó un poco seguramente la preocupación de los oleros fue el Ministerio de Educación y Culto, que por razones que ellos manejan, sí hicieron un llamado a prefabricado. Hay números que de alguna manera nos marcan cuáles fueron las decisiones que tomó el gobierno. Yo insisto en que creo que este acuerdo es inconstitucional. Creo que el acuerdo es inconstitucional y estuve mirando antecedentes de pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, donde la propia Senavitat ya había recurrido en su momento y la Corte dijo: es inconstitucional el acuerdo al que están llegando. Ya claro. Año 2012, pero antes, ministro, de seguir avanzando. ¿Cuántos oleros en general y ceramistas hoy están trabajando en ese rubro, Bernardo? Ahora mismo tenemos los datos más o menos de 2.000 a 2.500 olerías y hay 400 cerámicas industriales. Y en eso también incluye, hay más de 90 cerámica de mediana empresa, y nosotros como oleros nos sentimos muy avasallados con el tema del prefabricado, porque hace bastante tiempo estuvimos hablando con el ministro, estuvimos en la Biblioteca del Congreso, también tuvimos compromiso y hasta hoy no veíamos la salida real de los materiales, y por esa razón decidimos de hacer una marcha hacia la ciudad de Asunción. Y de esa cantidad de olerías y de industrias cerámicas de las que hablas, ¿cuánta gente trabaja directamente en esas empresas? En cada olería trabaja 4 a 5 personas. Y ponele, yo tengo, en mi olería tengo 2 personas extrañas, o sea, 2 personas son vecinas mías, y después pongo mi parte también como dueño de esa fábrica, y detrás de todo eso hay una familia entera. Sí. De cada persona que trabaja hay una familia entera que si ponerle 2.000 olerías, sumando 5 en cada familia, representa una cantidad de gente que depende de esa parte. Y en todos estos, si tomamos el total de la gente que trabaja y que depende directamente, ¿qué porcentaje del sector está formalizado? O sea, ¿qué porcentaje del sector sabe que va a cobrar regularmente el dinero por el trabajo que está haciendo y que cuenta con seguro social, por ejemplo? Nosotros, de nuestra parte, de la olería, por ejemplo,
está considerado como un trabajo artesanal. Está considerado eso, al 100% está considerado, es un trabajo hecho a mano. Y por esas razones, porque trabajamos familiarmente, no nos perjudica el sistema que implementan también de seguro, IPS, y eso porque son sistemas familiares que nosotros manejamos. O sea que no cuentan con IPS, con seguro social, eso está fuera del trabajo del olero. No contamos. Solamente que ahora estamos, el 70% del olero se está formalizando. Hoy en día el gobierno también nos exige que seamos también organizados para que tengamos también acceso a la obra que se construye el gobierno, y en esas partes estamos bien. Entonces aquí está la gente expectante y está dispuesto a mejorar la producción también. En esa parte estamos. Le quiero preguntar al arquitecto Cristaldo, con quien conversaba en estos días a través de Monumental. Y vos tenés una posición que parte de la base que, primero, lo prefabricado también es nacional, que si es tecnología aplicable, esa tecnología debería ayudar a que la mano de obra sea calificada en Paraguay y la mano de obra finalmente nos siga teniendo aquel criterio de mano de obra barata. ¿Me puedes explicar eso, arquitecto? Bueno, es muy importante aclarar el término prefabricado contra olero, o sea, a lo que yo realmente me refiero, ¿verdad? Como empresario, ¿verdad? O sea, nosotros somos empresarios de la construcción, somos arquitectos, construimos. Mi empresa es muy fácil manejarla en el sentido, porque manejamos siempre por tres aspectos, ¿verdad? Que son los aspectos básicos, ¿verdad? Tiempo, costo, calidad, ¿verdad? Pero cuando se está hablando del Estado, ya también se está incorporando eso en una empresa privada, se habla del factor social, ¿verdad? Entonces ese factor social es un poco lo que distorsiona esos otros tres que en una empresa privada es a rajatabla y que también se está volcando y se está queriendo cambiar, ¿verdad? A lo que yo me refería en esa entrevista que hicimos y que te agradezco por darnos la oportunidad de hablar, es que la tecnología, independientemente que sea prefabricado, sea ladrillo, sea olería, lo que fuere, la tecnología, que es el estudio de la técnica, es lo que permite mejorar las condiciones de vida de todos los seres humanos. Existieron históricamente, estamos hoy en la cuarta revolución industrial, en donde siempre se ha demostrado que con todas las revoluciones industriales siempre ha habido el temor de que la gente se quede con menos trabajo. Cuando apareció la máquina a vapor, todos dijeron, bueno, lo que nos dedicamos a los caballos, vamos a tener menos trabajo. Y se ha demostrado de que esta es la época histórica en la que el ser humano tiene las mejores condiciones de vida. Hay miles de cosas que mejorar, pero históricamente la tecnología hace que se mejore la calidad de vida de todos nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros desde la empresa somos unos convencidos que la tecnología es la que va a solucionar el problema del olero, ¿verdad? No precisamente a lo mejor una solución de emergencia que se está haciendo, porque también tenemos que solidarizarnos con la situación de que no tiene trabajo el olero, pero el olero debería tener un financiamiento, debería adquirir tecnología, conocimiento, formalizarse y jugar con las mismas reglas que todos, ¿verdad? Yo soy muy del libre pensamiento y del libre mercado y la ley igual para todos, en donde yo creo que si el prefabricado es mejor, que gane el prefabricado, si el olero es mejor, que gane el olero, pero que gane realmente el que nos conviene a todos o a la mayoría. Siempre, lógicamente, hay costos que hay que asumir y eso le puedes preguntar a cualquier persona, por ejemplo, a los que revelaban fotos hace 50 años, hoy no existe más ningún revelado de fotos, ¿verdad? Porque la tecnología cambió. Ahora, surgieron miles de empresas que se dedican a hacer teléfonos, ¿verdad? Entonces, eso es un cambio y se viene. Y nosotros, por lo menos como constructores, estamos muy preocupados. Estábamos hablando afuera. Existen hoy imprentas que construyen casas, ¿verdad? Las casas vienen con construcción de imprentas, o sea, viene la imprenta 3D. O sea, nosotros tenemos que estar preparados para eso y realmente los oleros deberían estar en un sistema de modificación de su tecnología, ¿verdad? Como él bien es un artesano, ¿verdad? Y el ladrillo paraguayo es excelente y la calidad de mano de obra también, ¿verdad? Pero es un poco la visión que debería haber de tratar de transformar esa tecnología en una mejor calidad de vida. Ingeniero Ayala, como miembro de la Cámara Paraguaya de Industria Cerámica, cuando ustedes hablan de lo que les afecta que el gobierno en algún porcentaje haya decidido, porque después creo que hay números que mostró el ministerio en su momento y los números marcaban algo así como, tomando la referencia de los años anteriores, eran construidas unas
200 casas de cada 1000, 200 de cada 1000 con material cocido. Y eso pasó a 645 casas de cada 1000 con el actual gobierno. Entonces, a mí no me cerraba cómo ustedes hablaban de una pérdida que estaba generando en el sector. No sé cómo contabilizaron esas pérdidas, cuáles son los números de las pérdidas y por qué era atribuible a que el gobierno tomó esa decisión de mirar un poco a los prefabricados y no a que del sector privado hayan dicho para nosotros es más rápido, más efectivo, utilizar otro tipo de tecnología, incluso nos puede resultar más barato. O sea, ¿cómo ustedes saben que ese porcentaje de pérdida es atribuible a lo que el gobierno dejó de comprar y no a lo que el sector privado cambió en materia de tecnología aplicable? Mira, Santiago, acá yo creo que están encarando de una manera, de otra manera, digamos. Acá hay una cuestión social, Santiago, que creo que es, como vos dijiste, vamos a dilucidar qué es lo que está pasando. Si vos agarrás los informes del Banco Central, te vas a dar cuenta que después del segundo semestre, 14,5% menos bajo el PIB en construcción. No lo digo yo, lo dice el Banco Central. En el último trimestre, aparte de eso, 3,5% menos. Vamos a sumarle a esto, Enrique, que... Santiago, discúlpame, Enrique. Que arrancó un nuevo gobierno, paró un poquito la pelota y lo pasó para adelante y empezó a girar. El punto es el siguiente, Enrique. Santiago, vamos a separar el sector privado del sector público. Yo no le puedo culpar al sector público por algo generalizado de la economía del país. Lo que pasa es que el sector público tiene la obligación de hacer mover la economía para que el eslabón más débil, que en este caso es el olero, pueda seguir viviendo. Y eso es lo que está pasando con ellos. Por una cuestión de economía en donde también el sector público tiene su impacto, en este caso el Ministerio de Hábitat y el Ministerio de Educación, en donde podía de alguna manera ayudar a que esta coyuntura sea más pasable para ese eslabón más débil. Lo que hace es le castiga utilizando, en este caso el Ministerio de Educación está utilizando ahora aulas prefabricadas con una excusa de emergencia, dice. Pero no es una excusa, César, discúlpame, pero acá hemos empezado clases históricamente con chicos dando clases bajo ¿hace cuántos mangos. años? ¿Hace 20 años, Santiago? ¿Hace 20 años? Claro. Yo construí para el Ministerio de Educación y sé perfectamente que está en emergencia el Ministerio de Educación. ¿Y qué es lo que hace el ministro Opeta, que supuestamente para cuidar el interés principal del niño agarra y empieza a hacer 110, 220, 250 aulas de prefabricado? Sí. Son aulas de 40 metros cuadrados que he visto que ustedes los medios sacaron la foto de afuera, no entraron a sacar adentro. ¿Por qué no entraron a sacar adentro, Santiago? Porque no entra, una cámara no te va a entrar, es así chiquitito, es para 30 niños. Algo que le va a durar, ni 10 años no le va a durar. ¿Y qué emergencia va a solucionar el ministerio con aulas que dentro de 10 años, si no se hace un mantenimiento, se van a fundir? Pero si vamos a esa línea, nosotros tenemos escuelas que han caído encima de los chicos y que se han hecho con materiales cocidos también. Después de 60 años. No, que 60 años. Sí. Hay construcciones ahora de Cárdenas que cayeron encima de los chicos en Lambaré. Andá a mirar lo que se inauguró el mes pasado del gobierno anterior. Claro. Andá a mirar. Pero César, vos no me estás dando ni un solo número todavía con relación a la pregunta que te hice. Y para mí es delicado salir a decirle al gobierno, ustedes están siendo responsables de que nosotros estemos perdiendo como industria, pero no hay un solo número. Y el gobierno ellos no son responsables de que nosotros estemos perdiendo. Ellos no son responsables. Ellos son responsables de que el eslabón más débil, que en este caso el olero, esté pasando hambre. No, pero atendé, César. Yo creo que es muy, discúlpame, pero yo creo que es muy oportunista tomar la sensibilidad del debate y decir, ahí están nuestros eslabones más débiles sufriendo esta cuestión. Así mismo, pero una realidad.
están en el eslabón empresarial de esta cadena. Así mismo. Y tienen responsabilidades que hoy no están cumpliendo. ¿En qué Hay sentido? sectores boleros ¿En qué informalizados sentido? en este país. ¿En qué sentido sectores no estamos? ceramistas que No, no están señor. informalizados. No, señor. O sea, para mí la responsabilidad del gobierno, ¿sabes dónde es mucho más delicada? En garantizar que esta gente, como decía el arquitecto Cristaldo, tenga la posibilidad de mirar tecnología que pueda ayudar de alguna manera a su proceso y que además el Ministerio del Trabajo diga, señores, ¿en qué condiciones están trabajando? es un muy debate- fácil tomarse de la sensibilidad de las familias, pero no formalizar la industria, No, César. es un debate de tecnología, Santiago. Si vamos a irnos a la parte técnica, perfecto. Un aula con la tecnología que está haciendo ahora el Ministerio de Educación, que se asemeje a un aula de ladrillo, pero va a salir 3 veces más caro. Están haciendo aulas supuestamente de emergencia con techos de 5 centímetros de isopor, que cuando llueve no van a poder dar clase del ruido, no van a poder dar clase. Así más sencillo es. Antes no podían dar clase porque directamente no tenían techo. Y no podían dar clase porque no podían llegar también a los colegios por el mal estado del camino y también porque tenían hambre. Pero César, yo te vuelvo a preguntar el número y ahí quiero volver después a los números del Ministerio de la Vivienda porque yo creo que acá hay que refutar con evidencia. ¿Sí? Y la evidencia no es lo sensible, la evidencia es lo numérico. Esa es nuestra métrica como para decir o hacemos un debate serio o atribuimos cuestiones a gente que hoy, no quiero enfrentar al sector empresarial con la cadena débil de la olería, pero repito, yo creo que este país necesita evolucionar y que así como ganan los grandes empresarios, los sectores débiles de su cadena de producción también progresen a la par. Te doy la razón. Y voy a cerrar con esta pregunta. El Ministerio de Educación revela datos a través de su portal, que es fuente pública de información, que dice que las prefabricadas costaron 2.5 millones de dólares hasta este momento, versus 100 millones de dólares que se han invertido en material cocido, con obras que se han hecho con material cocido. No hay relación entre un punto y otro. Y te puedo responder ese tema. Claro, por favor. Y lo que quiero es que me refutes el número. Te explico. El gobierno anterior, había un dinero que con la fuente, se tenía un dinero de garantía de la educación para inversión. 120 millones de dólares se tenía ya desde aquella época que nunca se ejecutó. Lo empezó a ejecutar el ministro Riera y lo ha ejecutado alrededor del 30%. De esos 100 millones que vos estabas hablando, Enrique. Santiago. Santiago, disculpa, no sé por qué. Te miro y... estamos hablando de hace un año y medio atrás, sí. En donde sí, perfectamente se sintió esa inyección de dinero en la construcción y en nuestro sector. En ningún momento. Ahora, lo que vos me decís de ahora, de los 15.000 millones que ahora el Ministerio de Educación está inyectando con una plata de un apoyo internacional, en donde no pasó por contrataciones públicas, que ahí está el tema. ¿Por qué no discutimos eso, Enrique? ¿Por qué se declara emergencia, Santiago? ¿Por qué no se declara emergencia? ¿Por qué no se discute que se declara emergencia para sobrepasar a los órganos de control? ¿Por qué no discutimos eso? No sé por qué no discutimos eso, porque eso es lo que a nosotros nos molesta. Nosotros nos hemos reunido con el ministro de Educación y él aduce una emergencia. Su tal emergencia es de hace 20 años y todos lo sabemos, yo lo sé, y el cuerpo educativo lo sabe. Pero no se puede patear si es una emergencia siempre. O sea, ¿qué es lo que se plantean? Plantean que como ya es tan vieja la emergencia, no se ejecuta en esa línea. Nosotros lo que planteamos es de que se utilicen ¿por qué? Lo que está diciendo Aldo, ¿por qué se direcciona pasando todos los organismos de control a una cierta tecnología? ¿Por qué se direcciona? ¿Cuál es el objetivo? Pero es 10 a 1 la diferencia entre una tecnología y otra. ¿En qué sentido? No. Y en el sentido de que hoy, entre una prefabricada nacional y un material cocido, la prefabricada está vedada directamente, vedada. Y en una economía de libre mercado y libre concurrencia, eso es inadmisible. La competencia debería ser igualitaria, te voy abierta. A explicar, y te voy a quiero explicar. mirar el número, arquitecto.
Ustedes han publicado un número que dice, 200, por tomar una referencia del gobierno anterior, 200 obras concluidas con materiales cocidos sobre cada 1000 versus 645 por cada 1000. 650. ¿Ese número es correcto o es un número mentiroso? No, es correcto. Yo acá te quiero aclarar una cosa que lo dijiste muy bien y acá creo que todos entendemos. La posición del gobierno no solamente tiene que ver como una persona, como un industrial. El industrial lo que quiere hacer es tener un rédito económico cuando está en el sector privado. El gobierno tiene que mirar una mirada más amplia, incluyendo la social. Entonces, acá tenemos que entender, y yo te voy a hablar con mucha propiedad porque soy constructor también, conozco de esto, que la nueva tecnología acá no va a parar. Al contrario, va a ir avanzando. Lógico. Entonces, esto es un toque de atención para que como gobierno, creo yo, nosotros ya nos comprometimos y es lo correcto. Yo sigo pensando, el presidente de la República lo sigue pensando. Tenemos que apoyar en la parte, digamos, constructiva. Y acá quiero sacar un poco en lo que atañe a mi ministerio, el Ministerio de Vivienda. Nosotros usamos piso nacional, nosotros usamos ladrillo nacional. La única discusión está en el, entre comillas, prefabricado del techo, y te voy dando una explicación. Cuando viene una comunidad indígena del interior del Chaco, en donde no va a llegar probablemente, fácilmente, una camionada, y ellos nos piden que hagamos este tipo de tecnología, hay que escucharle. El ministerio lo que tiene que hacer es escucharle, digamos, al que le va a dar el subsidio. En este caso vos estás viendo, Santiago, un proyecto que se llama Techo y Agua, en donde ellos a través de esta canalización juntan acá su agua. Pero eso es menos del, te estoy mostrando, ya en datos que a vos te gustan los datos, menos del 15% del total de la obra. Me parece tan importante, y en la línea de lo que le planteaba nomás a César. Hoy tenemos, o pierde este sector o pierde este sector. O siguen esperando los indígenas por tener una vivienda rápidamente ante la urgencia que ya tienen hace 100 años, no 50. O pierde el sector olero. Pero yo creo que es... Se puede conjugar las dos cosas. Claro. O sea, ¿cómo hacemos para que ambos sectores... Y porque lo que no usamos en el techo, en este caso de los indígenas, lo estamos usando en el aljibe, que es de ladrillos. Claro. Una cosa que quiero aclararte nomás también. Yo creo que todo este debate sirve y nos ofrecemos como ministerio en conversar con los oleros. Ellos lo que tienen que hacer es nuclearse, como fue en su momento en el Chaco, el problema que tenían en una cooperativa grande. Tenemos que aclarar algo muy importante también. No solamente la construcción es del sector público, también está el privado. Y hoy día el privado usa la tecnología, lo dijo muy bien el sector privado, en donde costo, calidad y tiempo es importante. Yo creo nomás... Entonces, para terminar nomás, yo creo que nuestra mirada como ministerio y como gobierno es ayudarles a que ellos razonen de que no vamos a poder detener la nueva tecnología, pero vamos a poder asociarnos en una asociación en donde tengan los papeles al día. Porque acá también hay que ver, y te lo digo como constructor, gente que va, y eso te lo va a ratificar él, especula. ¿Cuánto cuesta tu 1000 ladrillos? 4.50. No, yo te voy a pagar 3.80 y no quiero papeles. En una asociación eso no va a existir. Exacto. Tenemos que regularizarnos. En esa línea nomás, quiero que compartamos estos documentos que tenemos, porque el otro debate es el debate si es o no constitucional un acuerdo de este tipo. Pero antes, es lo mismo que el sector campesino diga, nosotros estamos siendo afectados por los jugos que vienen ya empaquetados, y que el gobierno prohíba que entren esos jugos al mercado nacional, a Asunción, siendo producto nacional, digo, prohíba que se vendan los supermercados, prohíba que se repartan las escuelas, porque hay que otorgarle al sector campesino la posibilidad de seguir vendiendo la materia prima como tal.
Diferente sería que el gobierno diga, nosotros tenemos una política para permitir que el producto del campesino llegue empaquetado y pueda competir. Y competir en condiciones óptimas. Y al final, lo que está llegando del interior llega con la calidad y el sello y la garantía de mano de obra nacional. Hoy hay muchísimas industrias que está pasando lo mismo. Entonces, yo lo que propongo y lo que querría ver debatir en este momento es que el sector gubernamental entienda que sí tiene una responsabilidad, no sacando a un competidor del mercado, elevando la categoría del trabajador olero y permitiéndole que él tenga la competitividad. Pero ¿por qué en un mercado? Le bajas la categoría de la cerámica? ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Por qué le bajas de categoría? ¿Por qué sí que nosotros tenemos que alcanzar a la categoría del prefabricado si nosotros somos Me estoy refiriendo a la mano de obra, César, del olero. A las condiciones de vida. A las condiciones de vida. Entiendo que está... ¿Escuchaban ustedes? No, yo creo que querés entender eso porque querés desviar el debate. No, para nada. Pero escuchábamos recién cuando mirábamos el testimonio de los oleros que decían, ojalá alguna vez tengamos un galpón para trabajar, decían, porque llueve y ya no pueden trabajar. Esa es una urgencia. ¿Dónde están los créditos para ese sector si le miramos con interés y decimos que sostienen nuestra industria de construcción? O sea, ¿por qué no le estamos mirando? Diciéndole, acá estamos para brindarle condiciones laborales. Y que así que como el empresario gana vendiendo después su producto, ellos tengan la posibilidad de vender un ladrillo de calidad que siempre esté compitiendo en el mercado, pero con sus derechos laborales respetados. Así mismo. Esa es la parte que el gobierno debería mirar, porque es insostenible el decir, vamos a parar el avance de la tecnología y hacer que todo continúe haciéndose como se está haciendo hoy. Hay que mirar un poco más adelante. Esa parte es lo que no entiendo, Santiago. ¿Por qué decís que es un atraso? Yo me voy y entro en una casa moderna, no sé si entraste, el arquitecto lo ha de saber. No, es un atraso la construcción, César, no me quieras desviar. No me quieras desviar, no, es un atraso en la construcción. No, usar cerámica es un atraso. Yo estoy hablando del atraso en la calidad de producción que tiene cada sector, porque ni siquiera cuentan con un galpón para trabajar 24/7 si quisieran. Esa es la diferencia que yo estoy marcando. Esa es la parte que le pido al gobierno que iguale en términos de competitividad. No, te pido por favor, César, porque para mí es perverso querer llevar un debate hacia donde Santiago quede como el que está pretendiendo que el sector olero quede relegado. Yo pensé que estaba comparando la calidad de una cerámica. Quiero mirar este documento porque me parece, y ahí quiero preguntarles por qué se acordó en estos términos. Tenemos el primer documento que queremos compartir, el acuerdo en sí firmado. Si podemos compartir al aire. El acuerdo firmado, bueno, no se lee nada directamente desde ese monitor, pero uno de los puntos del acuerdo dice, les voy a leer acá porque de verdad no se lee nada de eso que están poniendo al aire. Uno de los puntos del acuerdo dice, no utilizar materiales prefabricados en las obras siempre y cuando puedan emplearse materiales de producción nacional. Eso parte de la premisa que lo prefabricado no es nacional. No, hay una ley que permite... Correcto, pero estoy haciendo otra pregunta. No utilizar materiales prefabricados en las obras siempre y cuando puedan emplearse materiales de producción nacional. Eso significa que lo prefabricado no es nacional. No. Ese es el eterno debate que ya viene hace varios años desde el Ministerio de Industria y Comercio, que nunca sentó una postura. La gente que hoy día hizo paneles, que es el tema del prefabricado del techo, ha hecho una inversión también. ¿Y es nacional? Claro. Con ese concepto, nosotros entonces, y discúlpame que te lo diga, ninguna de las fábricas de moto acá debería de poner el sello Industria Nacional, porque importan todas sus cosas. Aldo, vos usas mucho en las construcciones habitualmente esta tecnología prefabricada. Gran parte de esto, ¿en qué porcentaje, por llamarle de algún modo, es industria nacional y qué porcentaje no es industria nacional? Bueno, no tengo los números en la cabeza de qué porcentaje se maneja nacional, pero sí todas son empresas que están en el país y tienen una representación por lo menos, ¿verdad? Pagan impuestos y por lo menos a todas las personas que nosotros le compramos a las empresas tienen una factura y bueno, están legalmente constituidas en el territorio nacional, ¿verdad? Porque, repito, no utilizar materiales prefabricados en las obras siempre y cuando puedan emplearse material de producción nacional
parte de la premisa que lo prefabricado no es nacional. Se entiende así. Por eso quiero, Santiago, porque es el acuerdo que se firmó con nuestro ministerio. De hecho, y en honor a la sinceridad, nosotros ya teníamos este preacuerdo hecho. Faltó tiempo, diálogo, conversar. De hecho, ya lo veníamos conversando con Ricardo Maluf, que es justamente del gremio de industriales, ¿verdad? Acá quiero que entiendas como gobierno qué nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que orientarles a ellos, primero que formen una gran cooperativa, como existen otros casos exitosos, porque acá nosotros estamos separando las cosas, grandes industrias. El otro día Maluf, en un programa también de televisión por este mismo canal, nos mostraba el crecimiento que tuvieron en una industria cerámica, en donde de tener 300 empleados, ahora tenían 80. Es decir, maquinarias de primera tecnología que contrastan con lo que vos estás viendo en las olerías de todo el sector de Tobatí. Hoy tienen 80 personas. 80 personas solamente, pero a lo que quiero llegar es... Pero entonces ahí no se piensa en el sector del eslabón más débil, que es el eslabón trabajador. Claro que no, pero como gobierno, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Y acá es donde voy a tirarte ya y complementar la muy buena idea que vos tiraste. Primero, ayudarle a ellos que se formen en cooperativas. Segundo, garantizarle al gobierno de que va... Porque acá nuestro ministerio no requiere lo del Ministerio de Educación, que necesita rapidez. Nuestras construcciones tardan entre 5 y 6 meses, entonces le garantizamos que le vamos a comprar una cantidad importante de ladrillos, de pisos, etcétera, que permitan que el Banco de Fomento... Espérate, termino y te redondeo la idea. Por una cuestión de tiempo nomás, porque sabes cómo son los tiempos en televisión, Dani. Entonces, el gobierno les garantiza que les va a cobrar tanto a esta cooperativa nuclear de Tobatí, y por supuesto que el Banco Fomento, cuando sabe que van a tener una producción eficiente, está para prestarle el dinero que puedan tener su tinglado. Eso es formalización. Eso es formalización. Eso es formalización. Exacto. Y ese es el debate que estamos teniendo, Bernardo. En esa parte nosotros estamos totalmente de acuerdo con el ministro, pero yo te digo dos cosas, Santiago. Nosotros tenemos la certeza de que el producto que viene, ya sea prefabricada, nosotros tenemos la certeza y la seguridad de que no son nacionales. ¿Por qué? Porque fuimos testigos en la audiencia pública, acá el ministro también estuvo, y estuvo ahí el dueño de la empresa, estuvo explicando. Nosotros le hicimos alguna pregunta, le preguntamos de dónde vienen los materiales que estaba usando, y salió con la sorpresa de que estaba importando de China. Es un ejemplo, por decirte, estaba viniendo de otros países. Y acá, por ejemplo, es fácil decir producto nacional y pagar el impuesto y ahí te sale que es producto nacional. Pero la gente, ¿dónde queda? La gente está consciente de que no son productos nacionales. Nosotros comprobamos eso, que no son productos nacionales. En ese punto, y nosotros, nuestro producto, le damos la garantía. Estamos conscientes de que tenemos que formalizarnos, implementarnos tecnología, pero para eso el gobierno tiene que tener en cuenta también de ayudar al pequeño productor. Exacto. Todos los ministerios tienen que tener. Nosotros le pedimos, a través del ministro Durán, le pedimos a todos los ministerios que tengan también la posibilidad de ayudar al pequeño productor. Quiero mostrar este otro documento, y voy con César. Este otro documento que es en el 2012, fíjense en el resuelve, en el 2012, Senaditat le preguntó a la Corte Suprema de Justicia si es que podía aplicar o no un acuerdo en la misma línea que hoy fue aplicado por el gobierno de Mario Abdo Benítez. Y si sacamos el Zócalo lo vamos a ver ya en el resuelve con mayor precisión. Le pregunta sobre esta ley, y voy a leer después la ley para que sepamos de qué estamos hablando, que en el presupuesto marcaba que tenía que utilizarse con exclusividad materiales cocidos y demás. Voy a leerles el término de la ley. Vamos un poco más abajo, si podemos mirar. Y el resuelve, vamos más abajo, el resuelve, es lo que quiero que veamos, dice, hacer lugar a la suspensión de los efectos del artículo 204 de la Ley 4581/2011, que aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2012. ¿Qué decía ese artículo 204 del presupuesto? Y ahí vamos al siguiente material para que podamos tener una idea de lo que decía. Artículo 204.
para la construcción de nuevas viviendas llevadas a cabo por Senavitat y las construidas con recursos de Fonavis, deberán ser realizadas con insumos y materiales de fabricación nacional, preferentemente los producidos en el departamento o distrito donde se llevan a cabo las obras. En ningún caso podrán ser importados materiales para viviendas prefabricadas del exterior del país. Y ya la Corte se expidió en el 2012 diciendo que esto era inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque en Paraguay existe algo que en el artículo 107 se marca, que es la libre concurrencia, donde el Estado no puede intervenir diciendo a este sector lo dejamos fuera de competencia. Hoy, este artículo firmado o este acuerdo firmado entre el sector olero y el sector de los ceramistas, les puedo decir con precisión, casi con cero temor a equivocarme, que recurre cualquiera de los sectores que se vea afectado a la Corte Suprema de Justicia y la Corte va a decir que es inconstitucional. Como ya lo dijo. ¿Por qué firmaron este acuerdo? Porque era la forma de que se desactive la marcha. Pero no resolvieron el problema de fondo. El problema de fondo es este que estamos planteando. Te voy a contar, o sea, se habla de los prefabricados importados que se producen en el país, ¿verdad? Se habló hace rato y dijo, los insumos, las materias primas utilizadas en ese tipo de construcciones son 100% importadas. La chapa, que se importa de China, que no paga impuestos, porque esa es otra cosa. El isopor, que su materia prima también se importa. El alambre, que también se importa. Y el 100% de los insumos, al contrario de la cerámica, que el 100% de las materias primas son nacionales. Y te voy a dar números, Santiago. Sí. 5 industrias se dedican al rubro del isopanel. 120 cerámicas distribuido a todo lo largo del país. La inversión hecha por el capital, por el empresario dedicado a la cerámica es mucho mayor a la inversión hecha por estas 5 industrias que dedican el país. Y me parece, y mueven muy poca gente, contrario a lo que mueve la cerámica en su conjunto, no solamente los oleros, sino la industria cerámica en sí, la industria y la manera de construir también consume más gente. Entonces, bueno, aunque sea 100% de afuera del material, aunque sea, vamos a suponer que sea. Lo que acá está diciendo la Corte, la Corte es que esa resolución es inconstitucional. No, espera, te iba a decir. Lo que nosotros planteamos y lo que le planteamos al presidente Mario Ado es que analice cuál es el sector que más mueve, que más mano de obra da, y en consecuencia yo soy del criterio de que un gobierno y un Estado tiene que pensar en la persona, en el ser humano, ¿verdad? Y el gobierno está obligado a generar esa economía. Y si definimos la economía como la ciencia que estudia las actividades humanas, así se define la economía. Y el gobierno de turno tiene la obligación de mover esa economía. Yo creo que el gobierno tiene la obligación de mover a todas las economías. Aquellas que son incipientes, chiquititas, todavía muy pequeñas respecto a las grandes industrias. Me voy al extremo. Esa es la responsabilidad que tiene. Me voy al extremo. Tengo que ir cerrando. Para un ejemplo, en Venezuela. 2 palabras. Tengo 3 minutos para todo el programa. En Venezuela se metieron las prefabricadas, dejando de lado la mano de obra nacional venezolana. Ese es un extremo. No, Venezuela tiene otro problema. Venezuela tiene otro problema. El problema que tiene en realidad es el presidente que tiene y el tipo de gobierno que tiene. No, creo que estamos mezclando las cosas, César, de manera inoportuna. Estamos mezclando. Aldo. Sí, lo que yo le quería decir justamente a Bernardo, que estábamos hablando afuera, para mí realmente este acuerdo que se dio con el gobierno, ¿verdad? Yo creo que con este acuerdo ellos son los más perjudicados, ¿verdad? Y quisiera poner un poco mi punto de vista de empresa, ¿verdad? Para mí lo que se está dando es un placebo, o sea, es como dar un geniolito a un cáncer, ¿verdad? O sea, realmente los oleros lo que deberían exigir, y creo que están en todo su derecho de exigir, es justamente lo que estamos hablando, de formalizar su industria, ¿verdad? Formalizar su trabajo, ¿verdad? Donde ahí sí deberían tener ellos un apoyo real del gobierno.
Y esto que se hace ahora son cosas de emergencia, ¿verdad? Pero mirar a largo plazo y ver que realmente la tecnología es imparable, como estaba diciendo el ministro, ¿verdad? Por eso yo creo que deberían apuntar todos los cañones a otro lugar y no a ser exclusivos proveedores del Estado en este caso, porque eso juega en contra de toda la productividad, porque ellos al jugar solo, al armar un monopolio, porque justamente estaba diciendo vos, al hablar de un libre mercado, eso le favorece a todos, eso nos favorece a todos, nos hace bien el hecho de que todos vamos a concursar bajo las mismas leyes. Un caso de particular de ellos, que hoy se analiza el de Olero, después el día de mañana ellos pueden verse perjudicados también, porque puede salir otra ley que favorezca solamente al prefabricado. Entonces, con esa que hoy le están favoreciendo a ellos, los otros tienen el mismo derecho de pedir mañana, no, bueno, yo también quiero exclusividad. Con cualquier excusa, la excusa del tiempo. La excusa del tiempo o lo que fuere. La sillera puede pedir uno. Por ejemplo. Bernardo. Y respeto mucho la opinión del señor, del arquitecto acá también. Es muy cierto, nosotros estamos conscientes en eso, nosotros tenemos que de alguna manera mecanizarnos, de alguna manera estuvimos en varios tiempos hablando de eso. Eso es el problema de casa, que se puede solucionar, pero ¿dónde está la presencia del Estado? El Estado tiene un compromiso de asegurarnos también que nos dé la garantía de que va a haber salida a esta problemática. Esa es nuestra meta, Santiago. Y quiero aprovechar también un minutito también, explicar, donde decía que la escuela se estaba cayendo. Acá el ministro también en una oportunidad habíamos escuchado que toda la vivienda se construye con ladrillo de mala calidad. No, yo no dije eso. No es la mala calidad. La calidad está en el proceso de hacer la construcción. La ejecución. Y la culpa de todo eso nosotros sacamos, en conclusión, tiene la constructora. ¿Por qué? La constructora hace una vivienda para la Cenavita, porque la Cenavita adjudica a una empresa constructora. Y después empieza a especular. Bernardo, se me fue el tiempo, pero no. Sí, a especular nomás la parte. Yo te quiero pedir un minuto y quiero sacar... 30 segundos te pido, porque de verdad se me fue el programa, Dani. En 20 te resumo. Yo quiero sacar lo positivo de acá. Nosotros creemos de que estamos, el gobierno de Mario Abdo Benítez, y yo personalmente estoy convencido de que nosotros podemos ayudarle. No tenemos apuro en terminar como es el Ministerio de Educación. Nosotros podemos terminar en 5 o 6 meses nuestra cosa. Tenemos ya un compromiso, vamos a comprarle seguramente 72 millones de ladrillos, y eso va a permitir que si ellos se nuclean, el Banco de Fomento, cuando sepa que le vamos a comprar 72.000 ladrillos, pueda darle el crédito para que toda la gente tenga. Y me comprometo ante vos, Santi, me gustó este debate, para sacar lo positivo de cada cosa. Sí, señor. Voy como ministro de la Vivienda a apoyarles para que ellos entiendan de que con esa garantía que les da nuestro ministerio de comprarles 72 millones de ladrillos y no sé cuántos metros cuadrados de piso, podamos darle crédito a través del Banco de Fomento. Gracias, arquitecto. Hacemos la pausa, venimos en breve. Bueno, son las 21:28, tenemos que cerrar esta edición de AM. Lo que queda un poco es la necesidad de mirar la situación de los oleros y ceramistas mucho más allá de este acuerdo, que terminó siendo un parche para desactivar la marcha, pero que no resuelve los problemas de fondo que tienen que ver con el sector más débil, efectivamente, del sector ceramista y de los oleros, el sector trabajador. Claro, y el debate que es súper interesante, pero más allá del debate interesante, es una cuestión constitucional que se tiene que respetar aunque no guste. Exacto. Y eso hay que ir viendo cómo se va desarrollando en la semana. Nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos. Quedan ustedes a través de Noticias Paraguay con nuestra franja periodística que continúa con Germán Martínez Bierzi y Patricia Vargas en Señales. No se muevan de NPI. Buenas noches.